Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast en colaboración con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y el diario El Independiente. Les habla David Sarias. Recuerdo a nuestros oyentes que pueden suscribirse a nuestro programa en YouTube. También que estamos en las principales plataformas de podcast como iVoox, Spotify y Apple Podcast. Y por supuesto que contamos con una cuenta de Twitter en @culturpol. Con este programa finalizamos nuestra serie sobre el aniversario de la invasión de Ucrania, examinando la situación en el interior de Rusia, partiendo de su historia reciente para evaluar sus posibles futuros. Lo hacemos en conversación con Isabel Almería y el padre Andrei Korochkin, que espero haber pronunciado bien, Pater. Isabel es autora del libro de poemas Las Horas Horizontales, publicado por la editorial Gravitaciones. Es licenciada en Filología Hispánica y máster en Literatura Rusa por la Universidad Ortodoxa Santillón de Moscú, donde impartió clase entre 2009 y 2019. Así que Isabel vivió en Moscú nada menos que 10 años. Isabel también es traductora de italiano y de ruso, destacando su traducción de Rusia 1917, El sueño roto de un mundo nunca visto, de Giovanna Parravicini, Adriana Del Asta y Marta Carletti, publicada por Encuentro en el año 17. Hola Isabel. Hola, buenas tardes. Y junto a Isabel tenemos al padre Andrei Korochkin, que es deán de la Catedral Ortodoxa Rusa de Santa María Magdalena en Madrid, donde se reúnen feligreses de varias nacionalidades, incluidos expatriados rusos, lógicamente, pero también ucranianos, y numerosos refugiados de las regiones del Donbass, invadidas por las tropas rusas desde 2014. El padre Korochkin fue uno de los líderes del movimiento para publicar una carta abierta que condenaba la invasión de Ucrania y que firmaron 257 sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa Rusa el pasado marzo. Cabe destacar que uno de los firmantes, el padre Ioan Burdin, fue represaliado precisamente por firmar esta carta y que pensamos que en la actualidad se encuentra en el exilio, aunque el pater me dice que está justamente ahora comprobando dónde se encuentra exactamente el padre Ioan Burdin. Bienvenido, Andrei. Hola, buenas tardes. Bueno, padre, en una entrevista reciente y en la carta donde condenaba la invasión, usted calificó la guerra de, y cito entrecomillado, conflicto fratricida. Y yo creo que este puede ser un buen punto de partida para nuestra conversación. Como pudimos comprobar, o como nuestros oyentes pudieron comprobar en el último podcast que hicimos, los efectos de la guerra del Donbass, la toma de Crimea y ahora la invasión, han generado un enorme rechazo por todo lo ruso entre los ucranianos, lógico, porque se sienten agredidos. Sin embargo, cuando se produjo la invasión o para justificarla, Putin y sus apologetas enfatizaron que la historia de Rusia y la historia de Ucrania, en realidad, desde su punto de vista, son una historia. Desde los tiempos medievales y desde el Rus de Kiev y del Principado de Kiev. Entonces yo quería preguntarle en primer lugar, Pater, ¿qué lugar ocupa Ucrania dentro de la identidad rusa? Pues yo creo que depende un poco de cada persona y de cada familia. Y en este sentido yo creo que, por ejemplo, la familia mía es bastante típica porque yo nací en San Petersburgo y soy ruso, pero mi mujer también está de San Petersburgo, pero su padre ha nacido en Ucrania y él vino a San Petersburgo, entonces a Leningrado para estudiar. Y obviamente hay una identidad propia ucraniana, una identidad étnica y pues obviamente tenemos que recordar de varias generaciones. Es verdad que, por ejemplo, si estamos hablando de nuestra propia parroquia, tenemos unas personas que son pues de una edad más mayor, que tienen 60 o 70 años o más, y ellos en algún sentido se identifican todavía con la ciudad soviética, a que pertenecían pues los ambos pueblos, la rusa y la ucraniana. Pero obviamente en los últimos 40 años también ha crecido una generación de personas en Ucrania que tienen su identidad muy distinta y también esta identidad ucraniana está formando ahora mismo y exactamente por la guerra. Y por eso, por ejemplo, yo conozco a muchas personas que están de las zonas orientales de Ucrania, que son las zonas ruso hablantes,
y estas personas étnicamente son rusos. Para ellos, ruso es su primer idioma y la ucraniana es la segunda, pero ellos ahora mismo no quieren identificar como los rusos. Y están ya, aunque Ucrania es un país, en este sentido, no es un país unipolar, ¿no? Que hay unas zonas muy distintas. Hay unas zonas donde hay personas que casi no saben hablar ruso, pero también hay zonas donde hay gente que no sabe hablar ucraniano. Pero ahora mismo yo creo que estamos en un proceso de, podemos decir, de una unificación y una creación de una Ucrania nueva. Pero para responder a su pregunta, yo creo que cada uno tiene su historia propia. Y como podemos decir que para un español, la historia de España en el siglo XX, de la guerra civil, en muchos casos es la historia de su propia familia, pues igual lo podemos decir sobre los rusos en este aspecto también en los otros. Isabel, ¿cuál fue tu experiencia cuando tú estabas allí acerca de cómo perciben los rusos a Ucrania y a los ucranianos? Pues mira, cuando yo estuve allí, los años que yo estaba y con la gente que conocía, había o sea, vi también varias cosas, porque por un lado, por ejemplo, yo tenía muchas alumnas en la universidad que, como dice el padre André, venían de familias ucranianas, ¿no? Estaban ahí. Ellas se consideraban ucranianas, pero estaban en Rusia, no había, quiero decir, había una relación buena, ¿no? Sí que percibían de alguna forma, pues tenían en común pues, la lengua también, ¿no? Las que venían muchas veces eran de familias rusoparlantes. Y no había un concepto ni de ser exactamente lo mismo, pero tampoco de ser una cosa totalmente ajena, ¿no? De verdad que había unas relaciones cordiales. De hecho, yo fui varias veces a Ucrania y los amigos que tengo allí, con todos he hablado en ruso, porque yo estaba aprendiendo el idioma, con lo cual estaba aprendiendo el ruso, no sabía el ucraniano, y mis amigos, tanto los de Kharkov como los de Kiev, me hablaban siempre en ruso sin ningún problema, nunca he manifestado. Y yo, de hecho, sigo hablando con ellos en ruso porque yo no sé, no he aprendido el ucraniano, ¿no? Y en ese sentido conmigo nunca nunca ha sido para ellos un problema, ¿no? Es verdad que eso, cuando tuvo lugar la anexión de Crimea y todo en el 2014, el Maidán, etcétera, ahí sí que empecé yo a notar tensiones también entre los propios amigos rusos, que entre ellos tenían ideas distintas, y también tensiones, lógicamente, entre los rusos y ucranianos, que eran amigos, ¿no? Pero que empezaban, lógicamente, a ver una polaridad, ¿no? Pero hasta ese momento es verdad que, ¿no? Lo que dice el padre, sí que había una concepción de que eran países distintos, con una amistad, con una historia donde se encontraban en muchos puntos, pero no había un odio, ¿no? Ahora te puedo decir, por ejemplo, de algún amigo que he tenido noticia, ¿no? Me contaba Adriano del Asta, ¿no? Que tiene uno de los autores del libro que has citado, su hija está casada con un ucraniano, ¿no? Y este chico tiene familia en Ucrania, lógicamente, ¿no? Y tiene una abuela, como decía Andrei, que era de estas personas que no saben el ucraniano, solo hablaban ruso porque era de esa zona. Bueno, pues me contaba que este chico está lógicamente ahora tan afectado, ¿no? Y tan bloqueado por lo que pasa. Él está ahora en Italia porque estaban fuera antes de que empezara la guerra, estaba con la mujer y los niños en Italia. Y me decía que está tan bloqueado que no es capaz de hablar con su abuela en ruso, por ejemplo, ¿no? Y su abuela, que es una mujer mayor y que no entiende el ucraniano, pues claro, y él decía, él llora porque se da cuenta que no tiene nada contra su abuela, evidentemente, ¿no? Pero que era incapaz ya del bloqueo que tiene, ¿no? Entonces yo sí que veo que se ha producido, lógicamente, una ruptura que en los años que yo vivía allí no era quizá tan evidente, a lo mejor la había en otros sectores de la sociedad seguramente, pero por lo menos en el círculo de mis amigos no la había visto hasta ahora. Con lo cual podemos concluir que Putin ha conseguido exactamente lo opuesto a lo que él se proponía, es decir, dos pueblos que son muy próximos, que son hermanos, ha conseguido realmente provocar, además los dos habéis utilizado la palabra odio entre sí. Muy rápido, porque quiero pasar a otras cosas, pero yo sí tengo un amigo ucraniano que me contaba que además es el que inspira la pregunta, que él
tiene un familiar que es de origen ucraniano, es hijo de ucranianos, pero vive en Rusia. Y que esto la colonia ucraniana dentro de Rusia es muy voluminosa. Le alistan en el ejército, claro, es ciudadano ruso. Y cuando él se encuentra con el uniforme y le dicen, no, que vas a ir ya se sabía que en la operación especial, que le van a enviar a Ucrania, y dice, pero vamos a ver, yo es con Ucrania tengo a mis primos, tengo a mis tíos. Se niega o intenta negarse a que le envíen a matar a su gente. Y a la mañana siguiente lo sacan y lo fusilan. Claro, es que estamos hablando del ejército, en una situación de guerra. Entonces, yo no sé si esto es un caso especialmente dramático o vosotros que todavía retenéis contactos dentro de Rusia. Es una comunidad que entiendo que es, primero, muy voluminosa y segundo, de la que prácticamente no se habla, que es de el exilio, si queremos, o los expatriados ucranianos en Rusia, que están en una situación, entiendo, que debe de ser realmente complicada. Entonces, este grupo de población, ¿se habla de ellos? ¿Sabéis cómo están viviendo la guerra? ¿Están siendo objeto de una represión? Entiendo que este chico que estaba listado en el ejército, pues bueno, pero esto se ha extendido también a la población civil. No lo sabéis porque no tenemos acceso a qué está ocurriendo dentro de Rusia, pero sí me quería detener sobre este grupo en particular, que creo que debe ser que lo tiene más complicado ahora mismo. Pater, si quiere empezar usted. Bueno, obviamente hay una comunidad ucraniana en Rusia, pero obviamente muchos de ellos ya viven tantos años en Rusia que puede ser que también han perdido algo de su identidad étnica. Pero yo estoy pensando, por ejemplo, de la propia Iglesia Ortodoxa, porque durante muchos años, estamos hablando también del tiempo soviético, la política del gobierno ha sido de integrar lo más posible a los clérigos ucranianos en el territorio propiamente dicho ruso, por varias razones, que ya son un poco largas para explicar, pero en final nosotros tenemos ya una cantidad bastante importante de los clérigos, de los sacerdotes, también de los obispos. Yo creo que, si no me equivoco, pero yo creo que de los 4 obispos auxiliares de San Petersburgo, de donde soy yo, y si no me equivoco, al menos 2 son de origen ucraniano. Y yo, sinceramente, pensaba que vamos a escuchar a sus voces, pero no les oigo. Pero también nosotros tenemos que recordar, por ejemplo, hace unos días yo he hablado con un periodista y diciendo que la separación y también el odio que estamos enfrentando no es solamente entre un pueblo y el otro pueblo, también hay mucha división dentro del propio pueblo ruso. Y cuando me preguntado, he sido muy sorprendido diciendo, ¿y por qué nosotros no tenemos ninguna noticias de las manifestaciones en Rusia? Pues yo tuve que explicar que no hay ninguna manifestación posible, porque cualquier forma del discurso público contra la guerra está considerado como un delito administrativo o penal. Por eso, cuando nos observamos unas personas en silencio, no significa que están de acuerdo, solamente significa que ellos no tienen la posibilidad de hablar. Y yo creo que en este sentido puede ser que es justo decir lo mismo sobre la comunidad ucraniana en Rusia, igual como sobre la propia comunidad rusa. Aquí yo quería abundar y le paso la palabra primero a Isabel y luego volvemos al Pater, porque esto de lo que ha comentado ahora yo creo que es quizá lo que nos preguntamos todos en Occidente. ¿Qué es lo que piensan los rusos? Porque además lo que nos llega de los medios occidentales es confuso. Igual nos llega que la situación rusa, la opinión pública, no hablo de los oligarcas, el ruso de a pie, a veces nos dicen que tiene una perspectiva muy apática de la guerra, que les da igual. Luego tenemos noticias de pequeñas manifestaciones como esta que había con folios en blanco, ¿verdad? Y que aún así los arrestaban por un folio en blanco. Y luego sabemos que los medios de comunicación, lógicamente, están controlados por el Kremlin. Entonces, nos llega información que es muy contradictoria. Vosotros, que los dos tenéis contactos dentro de Rusia, con rusos normales, de la calle, digamos, ¿qué sensación tenéis? ¿Cuál es la percepción dominante dentro de los rusos de a pie?
esto es un disparate y hay que acabar? ¿Hay una exaltación patriótica? ¿Qué es lo que os cuentan vuestros amigos rusos? Bueno, yo creo que se puede encontrar de todo, porque la población está muy dividida, pero yo conozco, por ejemplo, los números. Y los números son que los casos administrativos sobre lo que se identifica como la discreditación de las Fuerzas Armadas rusas, que básicamente corresponde a cualquier forma de protesto, incluso, por supuesto, la protesta pacífica contra la guerra, son miles y miles y miles de casos. Por eso yo creo que no es justo hablar sobre el pueblo ruso como silencioso. Y, por ejemplo, hay mucho más casos así, comparando, por ejemplo, con los casos en Alemania, en el tiempo de la dictadura del Tercer Reich. Yo creo que en algún sentido, aunque puede ser desde fuera, que no hay ninguna resistencia, pero en algún sentido hay resistencia bastante fuerte. Pero también en el mundo occidental nosotros estamos aquí recordando y hablando mucho de los refugiados ucranianos. Bueno, yo creo que obviamente es un número mayor después de la Segunda Guerra Mundial. Si no me equivoco, puede ser que son 7 millones de personas o algo así. Y obviamente su vida y su destino es importante y es muy doloroso lo que está pasando con ellos, pero no podemos olvidar que, bueno, aquí no hay cálculos definitivos, pero se hablan de sobre 1 millón de personas que han huido desde Rusia. Y obviamente algunos de ellos solamente huyendo de la movilización, pero no solamente. Hay muchas mujeres que están saliendo también con sus hijos. Obviamente ellos por la mayor parte se encuentran en los países donde los rusos no necesitan los pasajes para entrar, que son, por ejemplo, Georgia o Turquía o Armenia o Serbia, pero hay un número también muy importante de ellos en Europa. Puede ser que no lleguen tantos a España, pero en un grupo que yo tengo aquí, por ejemplo, en un grupo de Telegram que yo tengo en el móvil, hay al menos hay más de 5.000 miembros que están físicamente en España o están en punto de llegar. Y en alguna situación, su situación es más difícil que de los ucranianos, porque cuando un ucraniano dice, pues mira, yo soy un refugiado ucraniano, pues les abren todas las puertas. Pero cuando alguien está saliendo de Rusia y dice que es ruso, pues no es mucho más, puede ser que la reacción es distinta, por eso no es nada fácil. Sí, yo, estoy de acuerdo con lo que dice el padre Andrei, que es verdad que Rusia es muy grande, ¿no? También lo has dicho tú antes, y está muy dividida. Yo te puedo decir, evidentemente, o sea, lo que conozco, sí que hay un movimiento contra la guerra, un movimiento de insatisfacción. Es verdad que como decía el padre, ¿no? Las manifestaciones están prohibidas y es difícil y es peligroso también manifestarse. Eso no quiere decir que la gente no se esté moviendo. De otras formas, yo tengo amigos que están haciendo cadenas de solidaridad ayudando, sea a los refugiados ucranianos que están en Rusia, sea a la gente, ¿no? Que está intentando buscar la paz de otras formas, ¿no? O sea que el hecho de que no veamos en la televisión manifestaciones masivas, ¿no? Tiene su explicación, pero no quiere decir efectivamente que la gente no esté en contra y no se esté manifestando. También es verdad que hay mucha gente que sí que apoya, ¿no? La versión del presidente. Sería también absurdo decir que es la mayoría, unos y otros. Yo no lo sé. O sea, yo como números, este dato, ¿no? que da el padre, pues a mí me ayuda también, pero yo tampoco sé ni sé calcular en el número de rusos que hay. Yo te puedo hablar de que sí he visto, ¿no? Entre mis amigos eso, que sí que hay un número, ¿no? También de gente, pues eso, que está abandonando el país o que no lo pueden abandonar por otros motivos, pero que no están a favor de la guerra. Igual que también gente que se está moviendo desde dentro haciendo lo que puede, ¿no? Que se habla también, por ejemplo, ¿no? Amigas mías que trabajan en la universidad y que están en contra de la guerra también me han contado que constantemente tienen inspectores en las universidades para ver qué se está diciendo a los alumnos, para ver por dónde se va y que muchas veces entre los colegas es difícil hablar, ¿no? Y este también es un aspecto que no hay que darlo por descontado. A mí muchas veces me recuerda un poco a la situación quizá del País Vasco, ¿no? En la época etarra, que era un tema que no se podía tocar porque no sabes
quién está de parte de quién, ¿no? Y si va a ser peligroso. Y a veces, por lo que me cuentan, ¿no? Amigas que trabajan en universidades públicas también, ¿no? Que hay un constante, y también en los colegios, ¿no? Que aparte de que digas, bueno, viene un inspector y ya sabes, ¿no? Que evidentemente el inspector se iba a controlar, pero que entre los mismos colegas a veces tienen difícil el diálogo, ¿no? Porque, bueno, algunos sí consiguen hablar, algunos discuten, otros no, pero sí que se nota también, yo creo, ¿no? Por lo que me dicen, que sí que hay una división incluso, pues eso, a niveles más bajos, ¿no? No solo más bajos en el sentido de a nivel ¿no? de la calle, del trabajo cotidiano. Y lo que sí me decían, por ejemplo, es que ahora se empieza a hablar más, ¿no? Últimamente, cuando hablo con ellos, me dicen que como se está empezando a notar también en Rusia, ¿no? Las consecuencias de, no sé si también a nivel económico, pero sí hay cada vez más tensión y entonces se empieza a sacar un poco más el tema, ¿no? Pero, evidentemente, cuando tú dices qué piensa la mayoría de los rusos, pues digo, yo la mayoría no lo sé. O sea, yo sé que hay división, sé que hay gente que está desde el principio en contra de la guerra. Sé que hay gente también que al principio, por ejemplo, incluso de mis amigos, en el 2014 estaba a favor de lo que decía Putin y ahora está totalmente en contra y de hecho ha tenido que exiliarse. O sea que también ha habido un cambio de mentalidad que han visto, ¿no? Y que han razonado y que han visto la deriva por donde iba y se han dado cuenta de que no era verdad lo que ellos, ¿no? Tenían como idea. Pero la división existe, ¿no? Pero, vamos, repito que también hay que tener en cuenta que lo que decía el padre, ¿no? Que el hecho de que no lo veamos en la televisión no quiere decir que no se esté dando, que se esté dando al nivel que se puede, ¿no? Y que haya gente que dentro de su día a día está haciendo lo posible también por generar la paz, ¿no? y por ayudar. Lo habéis mencionado también los dos, y yo me pregunto, y es una pregunta que sé que es difícil, y yo apelo a vuestra impresión de vuestros contactos. Yo digo, con estos contactos humanos que tenéis, no os pido datos porque sé que no, pero, y aquí quiero retrotraerme un segundo a la Unión Soviética. La Unión Soviética, el principio del fin de la Unión Soviética es la guerra en Afganistán. Y sí, cuando empiezan a llegar bolsas con cadáveres. Y esto se combina con una situación económica muy difícil, porque la economía soviética pues no cubre las necesidades, las expectativas de la población rusa. Claro, yo esto lo quiero trasladar a una guerra, porque además la guerra de Afganistán tiene una cosa en común con la ucraniana, que es una guerra que no ha sido provocada. No es una guerra forzada sobre Putin, es una decisión, es un acto de agresión que toma el gobierno de Putin, que perfectamente podía no haber tomado. Y no habría pasado absolutamente nada. Entonces, ¿tenéis vosotros la sensación de que el conteo de cadáveres empieza a hacer mella entre esta naciente disidencia y estas recientes divisiones que ya habéis detectado? Pregunta 1. Y pregunta 2, ¿están teniendo efecto las sanciones económicas sobre el día a día de los rusos? Porque, de nuevo, la prensa, te vas a la BBC, te vas a la CNN y lo que te llega es muy confuso. A veces te dicen que sí, a veces que te dicen que no, que la economía rusa va como un tiro. Entonces, no sé qué os cuentan a vosotros, vuestros conocidos y familiares en Rusia. ¿Empieza a haber serios problemas, como hemos visto en algunos centros de reclutamiento, por el aumento de bajas, que empieza a ser considerable, y los efectos de las sanciones económicas sobre la vida diaria de los rusos? ¿Pater? Bueno, aquí hay varias preguntas. Lo primero es que, pues, recordando, por ejemplo, la guerra en Afganistán, yo lo recuerdo siendo un niño y obviamente para mí la guerra en Afganistán, tanto como Chernobyl, el catástrofe tecnológico, han sido uno de los pasos fundamentales para la desintegración del país, porque ya en estos momentos los que han estado en la Unión Soviética empezaron a perder su fe que viven en la sociedad mejor y perfecta y que puede proteger a los ciudadanos de cualquier forma de peligro. Aunque obviamente el gobierno soviético ha sido ni el primero ni el último para meterse en Afganistán, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros no podemos decir que con lo que hicieron los Estados Unidos ahí recientemente significa que el sistema político en Estados Unidos va a caer. Es muy probable.
pero también recordamos, por ejemplo, la situación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Es una situación muy extraña porque nosotros estuvimos en una alianza con los países que han ganado la guerra, con Gran Bretaña, con Francia, pero nosotros mismos, como el imperio, lo hemos perdido y hemos cedido los territorios, el dinero y pues muchas otras cosas a Alemania. ¿Por qué? Porque la guerra no es solamente la guerra entre las fuerzas armadas, sino también entre los sistemas políticos. Y el sistema político en los principios del siglo XX no ha podido llevar el peso de la guerra y, por supuesto, el cansancio del país que está recibiendo los nuevos muertos y los nuevos heridos. En la Segunda Guerra Mundial sí, pero ahora mismo, pues obviamente, bueno, un año solamente ha pasado, pero obviamente con el incremento de las víctimas, aunque los rusos no tienen ningún derecho ahora mismo, hay una ley que dice que las cantidades de las víctimas, de los soldados, de los oficiales muertos, deben ser un secreto. Y el pueblo ruso no tiene el derecho de saber el precio que está pagando. Pero obviamente un día ellos lo van a saber y van a tener preguntas si verdaderamente ha merecido lo que está haciendo el gobierno, la pérdida de tantas vidas. Y sobre el tema de las sanciones es más complicado todavía, porque yo creo que la mentalidad occidental es intentar presionar a la sociedad con las sanciones, pero no funciona así. Funciona un poco al revés, que las personas se sienten que ellos están rodeados por los enemigos y ellos ya tienen que hacer un esfuerzo más importante, un esfuerzo mayor para llegar a la victoria. Pero aquí yo creo que ya estamos acercando a una cosa muy fundamental, porque por ejemplo, cuando el pueblo nuestro estuvo en la Segunda Guerra Mundial, todos han tenido una forma muy clara de qué significa la victoria, ¿no? La derrota de Alemania, obviamente pues la pérdida, la desmilitarización de Alemania, pero ahora mismo yo creo que nadie tiene muy claro qué significa la victoria y cuáles son las formas visibles, porque yo creo que después de la primera semana de la guerra, yo creo que ya todos lo tienen muy claro. No son capaces de ocupar ni el territorio ucraniano ni cambiar el sistema político en Ucrania, y entonces, ¿qué es la victoria? Y obviamente ahora mismo las autoridades tienen una tarea que no es fácil, y es vender algo que obviamente no es una victoria, pero venderlo a la sociedad como que es una victoria. Y todavía nadie lo tenemos muy claro qué va a hacer. Isabel. Sí, yo creo que, bueno, a nivel de lo que decías, los muertos, efectivamente, yo creo que la gente no conoce el número, ¿no? De hecho, una amiga mía tiene un sobrino que es militar, está en el frente y no saben nada de él, porque ellos mismos tienen prohibido comunicarse con su familia en la mayoría de los casos. Entonces, yo creo que es difícil que estos datos lleguen al pueblo de forma normal, ¿no? No sé si alguno tendrá ocasión de saberlo de alguna manera. Y respecto a las sanciones, yo sí que creo, vamos, no sé, porque evidentemente yo no puedo meterme en políticamente cómo se hacen, no se hacen, pero yo intuyo que un poco las sanciones al final pesan sobre el pueblo y no sobre los que tienen en mano la guerra, ¿no? Porque al final, efectivamente, también, como decía el padre, se está creando muchas veces una mentalidad que es precisamente la que Putin está intentando difundir, que es que el mundo nos odia, que Occidente está contra nosotros y que nosotros podemos sobrevivir por nosotros mismos, ¿no? Noticias que tenga que se esté empezando a notar, pues sí que a nivel de sanidad, por ejemplo, ¿no? Amigos que necesitan medicinas que no les están llegando porque ya no llegan, ¿no? Productos de Europa o América. En los supermercados, o sea, yo creo que sí que hay
que por una parte la economía rusa se retroalimenta, ¿no? Un amigo hace unos meses me decía cuando cerró, bueno, hace tiempo, cuando cerró McDonald's, creo que fue, que 2 días después había abierto una cadena de hamburgueserías rusas, ¿no? O sea, que sí que tiene una capacidad, tiene productos propios, pero también es verdad que a nivel también de la vida cotidiana poco a poco se empieza a notar, ¿no? Un amigo que ahora, él no es ruso, es extranjero y le han cancelado el permiso de residencia, ha tenido que salir. Está ahora en Italia y me decía el otro día que había ido a un supermercado normalito y al ver los estantes de repente se le habían saltado las lágrimas, ¿no? Y dice, no me había dado cuenta de la diferencia hasta que lo he visto, ¿no? Fuera. Entonces, creo que un poco se empieza a notar, no sé a qué nivel y no sé si es demasiado como para darse cuenta de esto, pero el problema yo creo, eso que al final el que lo nota es el pueblo llano y eso yo creo que produce un efecto contrario. También un poco a nivel cultural, ¿no? Esta idea de censurar lo ruso, hablábamos un poco antes al inicio, ¿no? De censurar conciertos, obras literarias, o sea, me parece un poco tirar la cuerda justo hacia el otro lado, ¿no? Porque lo que hay que crear, yo creo, precisamente es vínculos, ¿no? Y la cultura y la sanidad, yo creo que pueden ser lugares donde podemos encontrarnos y podemos crear puentes, ¿no? Y no muros, ¿no? Que hagan. Porque precisamente si la cultura no es una vía para crear lazos, efectivamente nosotros mismos estamos poniendo solo, ¿no? Tirando al enemigo un puente de plata en el sentido de dejarle pasar y decir, tienes razón, ¿no? Efectivamente, lo que tú estás proclamando en tu pueblo es lo que está pasando, ¿no? Pero vamos, te digo que es una opinión personal por lo que veo, porque a nivel político evidentemente no tengo ni idea de cómo se podría, entiendo que es una situación muy difícil y que lo que hace la Unión Europea y América es intentar poner coto, pero no sé yo hasta qué punto eso es efectivo, ¿no? A nivel de la sociedad. Aquí os habéis adelantado los dos un poco una pregunta que yo lo comentábamos Isabel y yo en la previa, os le iba a hacer al final, pero bueno, lo hago ahora y ya cerramos este ciclo. Lo primero que hace Occidente el día 1 después de la invasión es forzar a todas las compañías occidentales a que salgan de Rusia. Zara, Coca-Cola, McDonald's, has mencionado tú también. Entonces yo no sé en qué medida esto lo que consigue es, que es un poco lo que apuntáis, es bunkerizar todavía más a la opinión pública rusa, punto 1, y luego, punto 2, retirar la influencia occidental sobre la población. Una población que se ha venido liberalizando durante los últimos 20 o 25 años. Entonces yo no sé si, porque abundéis en lo mismo, si pensáis que este tipo de sanción, no confundir con las sanciones a los oligarcas, que yo creo que estamos todos de acuerdo que están perfectas, sino estas sanciones que afectan al común, que la gente común que iba a IKEA a comprar y que aspiraba a un estilo de vida occidental, porque lo veían en televisión. Todo esto ha desaparecido, o eso nos cuentan. Entonces no sé si pensáis que realmente esto lo que está haciendo es hacer el juego a Putin. Es que esto es lo que busca Putin, ¿no? Desoccidentalizar, desliberalizar a Rusia, y lo hemos hecho nosotros, de un plumazo. Sí, yo creo que es algo muy irónico en todo eso, porque como tú dijiste en primer lugar que el gobierno ruso ha llegado a las consecuencias absolutamente contrarias a los objetivos declarados, pues entonces aquí estamos pasando lo mismo. En este sentido, yo creo que el mundo occidental colectivo está ayudando a convertir a este proceso que, como dijiste, podemos decir una bunkerización, ¿no? También para algunas personas en un sentido literal del país. Y obviamente, por ejemplo, cuando en la Unión Soviética las personas no pudieron salir libremente del país a Europa, a América, al mundo occidental, obviamente esto ha contribuido a formar una imagen falsa por la propaganda. Pero ahora mismo también los impedimentos para salir del país ya no vienen desde el propio gobierno, sino del mundo occidental. Por ejemplo, pues para dar solamente un ejemplo, si mis padres ahora mismo quieren sacar un visado turístico para visitarme en España, lo pueden hacer, pero no pueden, obviamente no hay aviones. Y lo más barato es salir, bueno, por Finlandia o por los países bálticos.
Pero ahora mismo estos países no permiten la salida de los ciudadanos rusos con los visados turísticos, que significa que ellos tienen que volar por Belgrado o por Turquía, y los billetes por Istambul ahora mismo de clase turista cuesta igual como ha sido el precio de business hace 2 años. Y yo entiendo que hay una lógica de cuando alguien dice que pues un turismo en una situación de la guerra no puede ser posible como antes. Pero yo creo que encerrar a las personas en su propio, pues en esa situación, yo creo que solamente contribuye a los objetivos que está haciendo pues el gobierno ruso. Y es una situación en ese sentido contraria a lo que tuvimos en la Unión Soviética. El gobierno soviético no ha permitido a sus ciudadanos de salir y ahora lo permite, pero para entrar al mundo occidental ya es cada vez más complicado. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, porque es verdad que yo creo que es difícil salir, es difícil, o sea, no salir sino entrar en Occidente. Y yo creo que a veces también, o sea, lo decíamos antes, ¿no? La manifestación, nosotros es muy fácil decir los rusos no se mueven, están, ¿no? Están apáticos, no se manifiestan, ¿por qué no se ponen en contra? Y al mismo tiempo, a esos que querrían hacerlo, nosotros les negamos la entrada, les ponemos trabas, les hacemos imposible, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que efectivamente es un poco un círculo vicioso, ¿no? Porque mucha gente quiere salir, efectivamente a lo mejor no es por hacer turismo, a lo mejor quiere salir porque quiere escapar de ese régimen, y nosotros le ponemos trabas, ¿no? Le obligamos de alguna forma a quedarse en esa madriguera, ¿no? O simplemente, ¿no? Dice el Padre Andrei, todos los que están fuera, tú puedes hacer turismo para ir a visitar a un familiar, ¿no? Es que no quiere decir que si tú quieres ir a Europa es porque no te importa que tu país esté en guerra y porque seas un desalmado, ¿no? Hay 1000 motivos para salir y nosotros estamos poniendo muchas trabas. Nosotros, hablo de Occidente, lógicamente, y de estas sanciones, ¿no? Y que además yo creo que efectivamente intentar ayudar a toda esta gente que está contra la guerra, que quiere tener una vida tranquila, que no es... intentar ayudarla debería ser lo que decía antes, crear lazos, crear vínculos, ¿no? Nosotros, con la universidad con la que yo trabajaba, estamos intentando hacer, pues también, como lo siguen haciendo con alguna universidad de Milán, cosas que teníamos aquí con otras universidades, ¿no? Sin embargo, como ahora está todo parado, es muy difícil, ¿no? Y yo veo que en ellos hay una demanda, queremos hacer algo, queremos que nuestros estudiantes vean que no nos odiáis, que hay ¿no? que hay un deseo de amistad, de poder construir. Y yo creo que eso, efectivamente, las sanciones lo están impidiendo en gran medida. Y creo que eso, efectivamente, va contra Rusia, pero va también contra nosotros mismos, ¿no? Porque yo creo que el hecho de que haya una presencia occidental y rusa que puedan convivir, que puedan conocerse, que la influencia tampoco es que tengamos que occidentalizar a nadie, quiero decir, que las riquezas que se pueda convivir y que se pueda compartir y que las culturas puedan encontrarse como se estaba haciendo, ¿no? Yo en la universidad he estado allí, los alumnos estaban encantados de poder salir a Italia, de poder salir a España y de volver a su tierra. Quiero decir que no era una cuestión de vamos a escapar, ¿no? Vamos a hacer lazos, vamos a crear, vamos a convivir, ¿no? Y esa posibilidad que se estaba empezando a dar en las nuevas generaciones, de repente la estamos cortando, ¿no? A mí, sinceramente, me parece que es un error, ¿no? Porque no construye, no deja que nos conozcamos, ¿no? No deja que veamos que tenemos un rostro distinto, pero que se puede vivir juntos, ¿no? Yo por aclarar, no me he entendido mal, cuando yo me refería a occidentalizar, me refería a liberalizar, en el sentido de que pues, los rusos tengan derecho de reunión, derecho de libre expresión, derecho de asociación, pues como lo que consideramos derechos humanos básicos. Me refiero a occidentalizar en ese sentido. Enlazando con esta pregunta, Isabel, tú eres una, no sé si fan es la palabra más precisa, pero bueno, una gran admiradora y conocedora de la cultura rusa, y entiendo que el padre Andrei pues está muy contento de ser ruso y valora la cultura de su país. ¿Cómo habéis vivido vosotros, que está enlazado con esto de lo que hablamos, la oleada de
de cancelación de todo lo ruso, pero todo lo ruso, hablamos del Bolshoi, hablamos de literatura, de Tolstoy. De repente Tolstoy es un fascista porque es ruso, ¿no? Y tenemos que cancelarle. Primero, bueno, me imagino la valoración, me imagino cuál va a ser, pero vamos, no sé si tenéis una valoración así general. Y luego, si vosotros habéis percibido que se ha despertado realmente un cierto odio por todo lo ruso. Si la comunidad de expatriados rusos en España, por ejemplo, a los que el padre Andrés sirve espiritualmente, si esto que a lo mejor es simplemente la burbuja de Twitter y de los periódicos, si esto ha trascendido un poco al nivel de la gente de la calle, que el inmigrante ruso, que en la Costa del Sur, por ejemplo, hay muchos, y no son todos oligarcas, hay mucha gente que está trabajando, si están sufriendo las consecuencias de esta oleada de cancelación y de intensificación de la rusofobia, por llamarlo de alguna forma. No sé, el Pater, si quiere empezar él. Bueno, yo sinceramente no creo en la cancelación de la cultura rusa en el occidente. Yo creo que puede ser que en algún caso hay un caso suelto, pero yo cuando estoy pues viajando por Europa, yo estoy observando que hay conciertos de los compositores rusos, de los músicos rusos, y yo creo que la verdadera cancelación de la cultura rusa está pasando en la propia Rusia, solamente por la cantidad de las personas que son portadoras de esta cultura, pero ya están buscando asilo y refugio en otras partes del mundo, y hay más y más nuevos nombres en esta lista. Básicamente es suficiente para mostrar tu posición pública contra la guerra para entrar en un stop list. Y puede ser que tú eres un escritor, puede ser que tú eres un músico clásico o de rock, puede ser cualquier cosa. Yo creo que eso es el verdadero peligro, que la cultura rusa está llegando a sí misma. Y en este sentido, por ejemplo, Tolstoy tuvo muchas cosas para decir sobre la guerra, sobre la ideología de la guerra y de la violencia. Yo creo que si él estaría vivo ahora mismo, pues él obviamente va a ser reconocido como un inagente, ¿no? Un agente extranjero. Eso, como están marcando a toda la oposición cultural y política en este momento. Bueno, eso es como lo veo yo. No sé cómo lo veis a ver. Sí, yo creo que también, o sea, que toda cancelación de la cultura a mí me parece que es una pérdida, pero es verdad, o sea, yo creo que han sido casos que quizá han saltado a las noticias precisamente no por lo llamativo, pero yo también creo que son casos excepcionales, ¿no? Quiero decir que también sé que en Italia se están representando obras de teatro de Chekhov porque una amiga mía está actuando. O sea, quiero decir que sí que hay esta idea de que evidentemente cancelar la cultura siempre ha sido malo, ¿no? Y lo estamos viendo, y no solo respecto a la cultura rusa, porque también ahora leyendo noticias de cancelación o cambios en obras de autores, ¿no? De otros países, dices, estamos volviendo a lo que hemos criticado siempre de la Inquisición, ¿no? En ese sentido, yo creo que evidentemente si fuera una cosa masiva lo vería como un mal absoluto, ¿no? El cancelar la cultura. Afortunadamente, ¿no? Creo que sí son casos menores, que son casos aislados, y sí es verdad lo que estaba diciendo el padre Andrei. Creo que el peligro mayor está dentro también, ¿no? de la propia Rusia, de esta cancelación, que está volviendo a tener censura con sus propios representantes culturales, que de hecho están saliendo muchos de Rusia y están llevando la cultura rusa, ¿no? Actual a otros países porque son ellos, ¿no? Los representantes. Pero vamos, sí, lógicamente que se cancele el teatro, una obra de un autor me parece siempre deplorable en cualquier contexto. Bueno, para dar solamente un ejemplo, yo hace pues un par de meses yo estuve en Holanda, en Ámsterdam, en una pequeña sala de un pianista ruso. Él tocaba la música rusa, y a mí me contaron que en su concierto en Moscú en un momento han interrumpido el concierto porque él ha tocado una pieza
hecho por un compositor nacido en Ucrania. Por eso podemos preguntar dónde está cancelada la cultura rusa. La cultura, un compositor ucraniano que según los defensores de Putin forma parte de la propia cultura rusa. Vale, o sea, la ironía es considerable. Habéis mencionado los dos. Bueno, el padre Andrei ha mencionado la cancelación de lo que es la vida cultural rusa, y Isabel, tú mencionabas antes a los inspectores en las universidades. Y yo leía el otro día que la Rusia de hoy, la Rusia de Putin, es más autoritaria, más represiva, por lo menos a nivel de información y de medio de comunicación, incluso que la Unión Soviética de la perestroika, ya el periodo final de la Unión Soviética, pero todavía la Unión Soviética. Entonces yo no sé si vosotros coincidís con esto, si os parece que efectivamente la deriva autoritaria de Putin ha llegado hasta ese extremo, de que sea peor que la dicta blanda soviética, por llamarlo de alguna forma, ya del periodo final. Y una vez que me decís si estáis de acuerdo o no, yo me gustaría que nos contarais un poco cuáles son los espacios de libertad, cómo se informa un ruso de la realidad. Porque me imagino que los medios de comunicación, corregirme, están todos en manos del Kremlin. Hay medios de comunicación pequeños que tengan pequeños espacios para que a la opinión del ruso tenga información, le llega de fuera a través de satélites, de canales por satélite. ¿Cómo se informa el ruso de lo que ocurre a su alrededor, teniendo en cuenta esta deriva autoritaria del régimen? Bueno, yo en ese sentido puede ser que soy un optimista. ¿Por qué? Porque la situación tecnológica del mundo ha cambiado de una forma dramática. Y, por ejemplo, en los años 80, la única forma de tener una información alternativa en Rusia es encontrar un Radio Libertad, Radio Estocolmo, pues algo así, y intentar escuchar algo por esta radio, aunque esas estaciones bloquearon con algunas señales especiales, pero con un radio bueno tú puedes intentar escuchar algo desde fuera. Pues ahora mismo estamos en una situación muy distinta. Obviamente hay miles con el Internet, porque hay miles y miles de recursos, tanto rusos como extranjeros, que están bloqueados y que no se puede tener un acceso libre. Pero en este sentido yo creo que la división en el pueblo ruso no es solamente político, o no es solamente por las edades de los más jóvenes y más mayores, pero también es tecnológico. Para entender con quién tú estás hablando en Rusia, tú puedes hacer una pregunta: si esta persona tiene un VPN en su móvil o si no lo tiene. Porque si lo tiene, el VPN pues te da anonimidad y tú puedes abrir todos los recursos que están bloqueados. Pero si no lo tienes, significa que tú no tienes interés, que para ti lo que están presentando en el discurso oficial es suficiente. Y yo creo que obviamente también es una cosa que va un poco por las edades. Yo creo que una persona joven es más probable que tiene un VPN y que quiere tener más libertad del acceso a la información. Pero en este sentido yo creo que volver a un estado de un bloqueo informacional en la misma forma como nosotros estuvimos en el tiempo soviético, tecnológicamente ya se puede solamente apagando todo el Internet en todo el país, o haciendo algún sistema del Internet absolutamente cerrado y bloqueado, pero yo no creo que tecnológicamente son capaces de hacerlo, y también políticamente. Sí, yo creo que es verdad que alternativas hay, espacios hay. También hay muchos medios, ¿no? Leía el otro día una noticia, algunos medios rusos que han sido cancelados en Rusia, censurados, y están publicando desde el extranjero, ¿no? Tienen su sede ahora en otros países y siguen publicando, y los ciudadanos rusos pueden perfectamente, como dice el padre, ¿no?, un VPN, acceder a esos medios, ¿no? O sea, no creo que no haya, que en este momento donde estamos de información
es muy difícil tener solo un canal de información. También es verdad, pero un poco también nos sucede en España, quiero decir, el que se empeña en mirar las noticias desde un determinado periódico, de una determinada ideología, lo va a hacer y no va a mirar todo lo que hay fuera, aunque esté, ¿no? Es decir, también hay una decisión personal, ¿no?, de lo que sigo, lo que miro y lo que me molesto en ver, más allá de lo que evidentemente ponen en la televisión o en la radio o en los medios oficiales, ¿no? Pero posibilidad ahora, y estoy totalmente de acuerdo con el padre André, que las hay, ahora es muy difícil que no haya. Otra cosa es que es verdad que supongo que nosotros quizá tenemos más la visión, ¿no?, de Moscú, San Petersburgo, ciudades grandes donde no hay ningún problema con Internet. Supongo que es verdad que Rusia, siendo tan amplia y pueblos muchas veces pequeños y perdidos, a lo mejor tampoco hay, o que Internet no funciona o que la gente tampoco está acostumbrada a usarlo, ¿no? Porque son, muchas veces, yo a veces cuando vivía allí tenía la sensación de que salir de Moscú era como ir a la España de los años 40, ¿no? O sea, que salías 20 kilómetros y estabas en otro mundo realmente, ¿no? Entonces, también intuyo que puede haber algo de eso, ¿no? Que hay una gran masa que no tiene acceso simplemente porque no se lo plantea por su forma de vida o porque no llega, ¿no?, a algún recurso. Pero en las grandes ciudades yo creo que es fácil tener acceso. Otra cosa es, pues eso, que tiene que haber una voluntad y una decisión de tenerlo, de mirarlo, de comparar, ¿no?, y de ser crítico con los propios medios, pero que a mí no me escandaliza pensar que muchos no lo sean por lo que nosotros vemos aquí, porque lo ves en España. Es decir, también aquí, teniendo a nuestro alcance todos los medios, muchas veces es difícil ser crítico o encontrar gente crítica con los medios que no piensan como él, ¿no? Entonces, a mí no me escandaliza, ¿no?, que haya gente que se conforme con las visiones, ¿no?, con ciertas versiones. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que en España, no sé si puede ser que algunos piensen que no es un ejemplo relevante, pero lo mismo ha pasado con el COVID. ¿A qué se refiere? Una percepción. Bueno, con la percepción, ¿cuántas personas tuvimos con una percepción de la visión crítica, por ejemplo, de las medidas que han tomado, o por ejemplo de varias valoraciones, ¿no?, de la situación? Por la mayor parte de las personas han cogido que todo lo que están diciendo por los canales oficiales tiene que ser todo verdadero, y todo lo que hacen las autoridades es bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, luego, todos los temas del estado de alarma, ¿no?, cuando lo declararon como contrario de la Constitución, ¿no? Pero en final, pues, nadie ha sido llevado a la responsabilidad. Es un ejemplo distinto, pero solamente para mostrar la capacidad de las personas de tener alguna formación, pues, alguna capacidad crítica de las noticias que ellos están recibiendo, ¿no? Que yo no soy un anti-COVID, no, yo estoy muy serio con el tema, pero yo estoy hablando solamente de la capacidad de las personas de analizar y de comparar y de tener una visión crítica de lo que ellos de las noticias que ellos están recibiendo. O si ellos solamente son capaces de una confianza absolutamente infantil, que todo lo que están diciendo por televisión es correcto porque están diciendo en la televisión. Pero aquí quería remitir a la audiencia creo que fue de hecho nuestro primer programa del podcast, en el que precisamente hablábamos de esto, de la deriva autoritaria no solo del español, de todos los gobiernos occidentales. El gobierno español fue especialmente sangrante porque fue ilegal, o por lo menos anticonstitucional, y efectivamente no pasó nada. Y tuvimos a dos especialistas, uno de ellos un constitucionalista, explicándonos esa deriva. Así que, Patera, por eso le he preguntado que me aclare, porque estamos sensibles con el COVID y las teorías de la conspiración, y a lo mejor voy a darle la oportunidad de que lo explique a qué se refiere. Quería que nos explicara un poco, padre, el papel de la Iglesia Ortodoxa rusa, porque, bueno, pues lo tengo que repetir para los oyentes. En otras situaciones análogas de países muy autoritarios, las iglesias han tendido a ser espacios de libertad o por lo menos de división, y además muy influyentes porque son estructuras organizadas con implantación nacional y diversas. Por ejemplo, en el tardofranquismo en España, la iglesia una parte de la iglesia estaba con el régimen,
pero había otra que era una fuente de problemas una fuente de problemas inagotable para Franco. Nos vamos a América Latina y ocurre igual. Una parte de la Iglesia, normalmente la jerarquía estaba o una parte de la jerarquía estaba con el régimen, pero el curita de a pie que está que está en Vallecas o que está en la favela, estos serán una fuente de verdaderos quebraderos de cabeza para estos regímenes autoritarios. En Rusia lo que nos llega es el patriarca Kirill, que lo que nos llega, o por lo menos lo que me ha llegado a mí, es que es el fan número 1 de Putin y de la guerra. Esto es así. Tenemos luego su ejemplo, que creo que usted no tiene mucha simpatía por Putin ni por la guerra. Pero ¿cuál es la situación o cómo la percibe usted dentro de ¿cuál es el papel que está teniendo la Iglesia Ortodoxa rusa? Que de momento, por lo pronto, yo sé que se está rompiendo, por lo menos en líneas nacionales. Pero usted que la conoce desde dentro, ¿qué está haciendo la Iglesia rusa dentro de Rusia? Bueno, yo creo que la Iglesia Ortodoxa rusa, igual, por ejemplo, como la Iglesia Católica en España, es una parte de la sociedad. Y por lo mismo, cuando la sociedad está sufriendo una división, pues igual lo mismo está pasando con la comunidad cristiana. Yo creo que en algún sentido estamos hablando de la misma paradigma como en el tiempo soviético, que obviamente para los finales o los mitades de la Unión Soviética no podemos decir que la Iglesia ha sido una isla de la libertad, ¿no? Dentro de la dictadura, porque ha sido básicamente pues domesticada, ¿no? por el Estado en una forma institucional, de un lado. Pero de otro lado, en la Iglesia tuvimos algunos oasis, ¿no? de algunos pues, monjes y sacerdotes del espíritu libre y con las personas alrededor de ellos del espíritu igual. Obviamente no pudieron tener alguna forma de actividad pública y abierta, pero no significa que en ese sentido es menos efectivo. Yo creo que estamos pasando por algo igual. Obviamente hay sacerdotes y hay monjes, obviamente, y hay jerarcas que están apoyando el gobierno, pero también hay otros pastores, otros sacerdotes que no están en esa situación. Lo que pasa es que obviamente no pueden estar en una posición pública y puede ser que tampoco lo quieren, porque para ellos es importante estar juntos con sus comunidades, con sus parroquias y no es que tienen miedo de perder algo suyo, algo propio, pero el miedo que tienen es más el miedo por sus fieles, que sus comunidades puede ser que queden sin pastores en que ellos pueden confiar. Yo creo que estamos en la misma paradigma como anteriormente. Obviamente no podemos hablar de la iglesia institucional como iglesia libre, pero dentro de la iglesia yo creo que hay almas de los sacerdotes, también de los laicos, y yo creo que también de algunos obispos que tienen el espíritu más libre, pero obviamente ellos, hay algunas fronteras que ellos no son capaces, no pueden cruzar. Isabel, pues tú también conoces muy bien, entiendo, a la Iglesia Ortodoxa rusa, y supongo que tendrás tu red de contactos dentro de la propia Rusia. ¿Tú cómo lo percibes? ¿Qué has percibido tú? Bueno, yo, a ver, en esta época he percibido, o sea, pues los amigos que tengo allí, ¿no? que son ortodoxos, percibo que hay un gran dolor, ¿no? Un gran dolor, pero un poco, pues eso, pero digo yo que como lo tendríamos nosotros si el Papa de repente dijera algo así. Quiero decir, es verdad que la Iglesia a nivel institucional no se puede identificar totalmente con todos los creyentes, ¿no? Porque además todos los bautizados somos parte de la Iglesia no es el patriarca, ¿no? Y entiendo en este sentido que muchos se sienten en una situación difícil, ¿no? Yo los amigos que tengo ortodoxos, pues muchas veces me han manifestado este dolor, ¿no? Pero al mismo tiempo, efectivamente,
estando dentro es donde se puede generar y se puede crear, ¿no? También está, y vivir la fe. De igual forma, también tengo amigos que han dejado de ir a la iglesia porque en sus parroquias quizás sí que había manifiestamente más, ¿no? más un apoyo más explícito por los párrocos que tengan, y estos están realmente dolidos y se han alejado de la vida de la iglesia, mientras que otros no, otros porque en su parroquia bien se permita más, ¿no? Haya más, una posibilidad más de vivir la fe de otro modo, sí que están intentando crecer, intentando ayudar, pero yo percibo en mis amigos que están allí un gran dolor. También es verdad que yo creo que la experiencia del Padre Andrei aquí, ¿no? En esta parroquia donde hay incluso conviviendo rusos y ucranianos, es también un punto que llama la atención, ¿no? No sé, ahora sería bonito también si él cuenta un poco cómo están viviendo ahora, porque yo recuerdo solo cuando empezó la guerra, ¿no? El día que fui a la parroquia, que empezaba la cuaresma ortodoxa, el día del domingo del perdón, y era el primer impacto, ¿no? Porque acababa de empezar la invasión y a mí, o sea, hubo un momento que realmente me conmovió porque vi que había muchos fieles a los que yo no conocía, ¿no? De vez en cuando tengo ocasión, me acerco, porque para mí la experiencia del encuentro con la Iglesia Ortodoxa ha sido muy importante, ¿no? Y yo lo llevo en el corazón y cuando puedo me acerco, ¿no? a la parroquia, y ese domingo fui y yo recuerdo lo que me impactó, ver a gente que yo no conocía, con lo cual no sabía si eran rusos, si eran ucranianos, no sabía de dónde era, ¿no? Pero en todos los rostros veía como este dolor, ¿no? Y buscarse unos a otros en la fe. Evidentemente ha pasado un año de esto, yo no sé, supongo que por lo que he leído, ¿no? En alguna entrevista del padre también hay algunas tensiones dentro, que me parece normal dada la situación, ¿no? Pero sí entiendo lo que dice, que dentro de la iglesia también hay ¿no? Pues un sentimiento a veces de incomprensión, a veces de respecto a la autoridad, pero también yo creo que puede ser un lugar de encuentro ¿no? y de perdón también. Sí. Bueno, hoy exactamente un año desde cuando publicaron una carta firmada por casi 300 sacerdotes en su momento contra la guerra, y obviamente por detrás de cada de estos sacerdotes hay una comunidad de las personas que les creen, que les están escuchando y que están compartiendo la visión. Y obviamente el número del clero que están de acuerdo con el mensaje de esta carta es mucho mayor. Es que solamente por algunas razones de que yo hablaba antes, ellos no pudieron poner sus firmas. Y yo creo que para mí es todo muy sencillo. Es que muchas personas fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, están percibiendo la iglesia como una organización, ¿no? Casi como una empresa o un partido político donde hay una persona que puede hablar de parte de todos, pero yo en este sentido estoy más con la iglesia del día de Pentecostés, que es la imagen del fuego y del viento. Es un fuego, es el viento que no se puede apagar, que a veces puede ser que es más alto o más bajo, hay más calor, hay menos calor, pero el espíritu no se apaga. Y yo espero que la Iglesia Ortodoxa Rusa, en este sentido, como una comunidad, no debe ser demonizada. Y yo cuando, por ejemplo, hay muchas cosas del discurso oficial que no estoy de acuerdo, pero cuando alguien me está diciendo que la Iglesia Ortodoxa Rusa está sirviendo al diablo, pues cosas así, pues yo no creo que, por ejemplo, yo estoy sirviendo al diablo, o algunas personas que comparten la visión mía. No podemos reducir la iglesia a la posición de algunos de sus miembros, independientemente si son laicos o sacerdotes o obispos. Bueno, yo creo que llevamos 1 hora y 20 según mi reloj de cháchara. Ha sido un verdadero placer, además de un privilegio, tener a dos personas que conocen a Rusia desde dentro y a los rusos desde dentro. Yo me quedo con que además habéis insistido los dos mucho con el mensaje de que hay muchas Rusias, y de la misma forma el Pater lo ha explicado muy bien, que la iglesia, que es parte de la sociedad rusa, pues es una iglesia diversa.
Y quizá esta última intervención del Pater ha sido, podemos quedárnoslas como el epílogo perfecto para el podcast. Espero que hayáis disfrutado de la conversación. Espero que nuestros oyentes y los que nos vean a través de YouTube también lo hayan disfrutado. Y pues espero veros en el futuro. Espero que hayáis disfrutado lo suficiente como para volver, como para que os podamos volver a llamar. Ha sido un verdadero placer, Isabel. Muchas gracias, ha sido también un placer para mí y poder dar a conocer un poquito también, ¿no?, de esta visión de Rusia, igual que el padre. Y un placer y un privilegio, padre Andrei. Tenga mucha suerte y tenga cuidado. Muchas gracias. Pues igual como no hay solamente 2 Españas, ¿no?, sino hay más, yo creo que lo mismo podemos decir sobre Rusia. Y a nuestros oyentes, pues gracias por acompañarnos en un programa más. Les recuerdo que nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Twitter. Les agradeceríamos si pudieran suscribirse a nuestro canal, especialmente de YouTube, porque nos ayuda en nuestro proyecto de difusión. Y pues nada más, nos vemos en la próxima ocasión.